procuro agradarle a Dios y procuro obedecerle, poniendo mi confianza de que no me va a salvar por lo que yo hago, sino por lo que creo en Él, en su justicia, en su misericordia y en su amor. Amén. Ahora, claramente, hay que tener cuidado de que esto no se puede pretender de que la fe es licencia para uno vivir una vida de pecado, amén, o vivir esclavo del pecado. Ya, no se meta, tranquilo. Dice, el 13 dice, el Mesías nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Aún aquellos que pretendían vivir por la ley y que realmente llegaron a comprender que no podían, y que llegaron a entender de que estaban malditos porque la misma ley les demostraba de que al no cumplir estaban bajo maldición. Dice que hay que entender, lo que Saulo quiere decir a los Gálatas es, entiendan de que aún el mismo Mesías fue para librarnos de esa maldición que nosotros no podíamos llevar. Amén. Luego dice, para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles por Jesús el Mesías, a fin de que por medio de la fe recibamos el Espíritu maldecido, el Espíritu prometido. Amén. Dice, hermanos, hablo según normas humanas, aunque un pacto haya sido puesto en efecto por un hombre, nadie lo invalida o le añade. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a sus descendencias como de muchas, sino como de una, y a tu descendencia, la cual es el Mesías. Amén. Y esto digo, la ley creada 430 años después no abroga un pacto previamente ratificado por Elohim para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios trató de generosamente a Abraham por medio de la promesa. ¿Qué está diciendo Saulo aquí? La promesa que Dios le hizo a Abraham, de que en la simiente de él, por cuanto él obedeció, por cuanto él caminó con Dios, Dios determinó que por medio de la simiente, la descendencia de él, iba a venir bendición para todas las familias de la tierra. Pero después de que Dios le hizo esa promesa a Abraham, vino la ley, vino la Torá para todo Israel. Ahora dice, Saulo está diciendo a los Gálatas, aunque la ley vino 430 años después, esa ley no invalida la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Quiere decir que la promesa estaba y está vigente. Amén. Y que la ley no estorbaba, no invalidaba esa promesa. Amén. Ahora entonces la pregunta sería más lógica es, entonces ¿para qué vino la ley? Amén. Si la ley no invalida la promesa, y la promesa es antes que la ley, y lo que está vigente es la promesa y no la ley, entonces ¿para qué fue dada la ley? Viene la pregunta, ¿verdad? Entonces dice aquí, el 19 pregunta eso, dice, ¿para qué entonces la ley? O sea, si hay una promesa que fue dada de antemano, y esa promesa está válida, de que en la simiente de Abraham, que es el Mesías, sería bendita todas las familias de la tierra, entonces ¿para qué Dios dio una ley? Y la respuesta dice, fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia que había sido prometida, y fue promulgada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno solo. Ahora, ¿por qué causa vino la ley? Por causa de las transgresiones. Ahora, si usted ve, Abraham caminó con Dios. Yitzhak, no tenemos en la Biblia ninguna queja de que se haya apartado de Dios. El mismo Jacob, aun cuando participó de esto en el engaño de la bendición de su padre, el testimonio de la Biblia de Jacob fue que fue un hombre recto, íntegro, tanto así que le sirvió a su tío, aun cuando su tío lo explotaba y lo engañaba y le hacía trampa y todo eso, él prefirió ser íntegro y ser honesto. Pero vino la familia de Jacob, vinieron sus 12 hijos, y en sus 12 hijos empezó a haber problemas. Se odiaban entre ellos, mataron a un pueblo que había hecho pacto con ellos de paz. Amén. Cuando mataron al pueblo que había del príncipe que había violado a Dina, la hermana de ellos. Amén. Y luego entonces
vino todo el viaje hacia Egipto y cómo en Egipto se contaminaron con los ídolos de Egipto y todo eso. Entonces, ¿por qué causa vino la ley? Por causa de las transgresiones, de los odios, de las venganzas, de la idolatría y de todo el pecado que ya estaba llevándose a cabo dentro de la familia de Jacob. Amén. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Ahora van a ser una nación, van a ser un pueblo. ¿Y cómo se van a comportar? ¿Cómo se van a regir? Si son gente que es pecadora, si es gente que es violenta. El mismo hijo mayor de Jacob, ¿qué hizo? Se subió al lecho del padre, ¿verdad? Y tomó a una de las esposas de su padre. Amén. Y cometió adulterio con ella. Entonces ya el pecado estaba en la familia de Jacob. Y si esto era solamente una familia que eran 12 hijos, ¿cómo será cuando ya el pueblo se multiplicó? Amén. Entonces claramente, cuando Dios lo saca de Egipto y lo va a llevar a la tierra prometida, tienes que establecer una ley, una ordenanza para que entonces ellos puedan vivir ordenadamente, civilmente, socialmente. Amén. Porque Dios sabe que lo que hay en el corazón de cada hombre, la maldad que hay, la violencia que hay en cada hombre, y por lo tanto Dios establece una ley para que ellos puedan vivir en paz entre ellos. Y aún así surgieron un montón de problemas dentro de ellos mismos, aún teniendo la ley, se llegaron a odiar, a matarse entre tribus y todo esto. Amén. Aún así, aún con ley y todo, no impidió que hubiera maldad dentro del pueblo de Israel. Amén. Entonces el propósito de ello era realmente que Israel pudiera controlarse por medio de una ley y poder tener paz para todo Israel, para con Dios y para con ellos mismos. Ese fue el propósito de la ley. Amén. Ahora, ¿por qué? Por la maldad de los hombres. ¿Por qué es que hoy hay violencia? ¿Por qué es que hoy hay maldad? ¿Por qué es que tenemos países donde hay tantos problemas? Donde roban, donde sobornan, donde secuestran, donde matan. Y toda la maldad que usted ve, la injusticia, toda la injusticia que se hace, los gobernantes, toda la injusticia que se hacen, los que alcanzan, los que trabajan, o sea, hay violencia y hay maldad por todo lugar. Tristemente, toda la sociedad está participando de esta maldad, porque todos tienen ambición, todos tienen avaricia, todos tienen codicia. Amén. Todos buscan, todos somos egoístas y todos queremos todo para nosotros. Amén. Y esa es la maldad que tristemente, que dice la Escritura, que raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero, el amor a las riquezas. Amén. Y eso es lo que ha traído tanta maldad en todas las naciones, en las familias, en nosotros mismos. Amén. Ahora, claramente, entonces cuando el hombre vive bajo las pasiones de la carne y los deseos de la carne, el egoísmo y todo esto, ¿cómo hace para controlarse? ¿Para qué existen las leyes en los países? ¿Para qué ponen leyes de tráfico? Para que no todo el mundo haga lo que quiera, ¿verdad? Sino que hay un orden. Y entonces podemos vivir tranquilamente y podemos vivir ordenadamente. Ahora, ¿qué pasa si la maldad se quita? Si el hombre ya no es avaro, ya no es codicioso, ya no es ambicioso, ya no es violento, ya no es homicida, ya no es ladrón, sino que ahora es honesto, es íntegro, ama a su prójimo y busca el bienestar de su prójimo, ¿necesitaríamos una ley? No necesitaría ley. Entonces entendamos que la ley vino por un propósito que era necesaria. Pero la voluntad de Dios no era que la ley permaneciera siempre. Amén. Dice así. Dice el 21, dice, ¿entonces la ley está en contra de las promesas? Claramente que no. Porque la ley trajo otro beneficio. El beneficio que trajo la ley fue que le dio conocimiento al hombre de qué era pecado. Antes los hombres hacían cosas y no lo entendían como que era un pecado, una transgresión. Pero una vez que tú tienes un mandamiento, vamos, si tú vas a un pueblo donde no hay reglas de tránsito y usted se mete por esta vía y se mete por allá y usted va por donde quiera porque no hay señales, pues usted no sabe que está cometiendo ninguna falta. Pero si a la mañana al otro día usted va y encuentra que ya hay señales y que donde se metió ayer ya no puede meterse porque ya dice que va en contravía, entonces claramente si usted se mete por ahí, ¿qué va a entender? Que está cometiendo una falta, ¿verdad? Entonces lo que trajo la ley fue el conocimiento de ¿qué? De lo que era pecado, de lo que era pecado delante de Dios, lo que era transgredir
el mandamiento de Dios. Amén. Cuando yo sé lo que no debo hacer, o cuando yo sé lo que debo hacer y no lo hago, claramente entiendo que estoy transgrediendo un mandamiento. Amén. Dice, ¿entonces la ley está en contra de las promesas? No. En ninguna manera, responde, porque si hubiera sido dada una ley que puede dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Ahora, claramente, la gente pudiera salvarse por la ley, entonces claramente sería una contradicción, porque, ok, ¿para qué darme la fe si yo puedo salvarme por la ley? Sería una contradicción, ¿verdad? Pero la ley no contradice la promesa, porque la ley no le da vida a nadie. Por la ley nadie es justificado, por la ley nadie puede obtener la vida. Por lo tanto, la promesa sigue intacta, que la bendición de la vida viene es por la promesa y no viene por la ley. Amén. Entonces dice, el 22 dice, pero la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa de la fe en Jesús el Mesías fuera dada a los que creen. Amén. Entonces claramente, cuando la ley lo que hizo fue dar conciencia de lo que es pecado, para que cuando vino la promesa, cuando vino la revelación del Mesías, entonces la gente corriera a refugiarse en la fe y a salvarse de ese pacto de la ley que nunca podían cumplir y que no les podía dar vida y tampoco podía justificarles. Entonces cuando el judío, que realmente llegó a tener un deseo de buscar a Dios y de agradar a Dios, vio la gracia de Jesús el Mesías, escuchó el anuncio de la gracia, de la fe, de la justicia de Dios en el Jesús el Mesías, claramente ¿qué hizo? Pues corrió a abrazarse a esa gracia y a esa salvación, sabiendo de que realmente por sus propios medios el hombre no podía salvarse. Que no puedo salvarme porque yo creo que soy bueno. Que es que yo le hago el bien a la gente, yo le doy limosna a este y le ayudo a aquel y hago aquel. Eso no me va a salvar. Aun cuando yo lo haga en la fe, no puedo poner mi confianza de que Dios me va a salvar porque yo hago esto o hago aquello. Recuerde, la fe no es por obras. Ahora, Dios nos creó para obras y para buenas obras. Para eso Dios nos creó. Pero no podemos poner nuestra confianza en que nosotros vamos a ser salvos porque hacemos esto o aquello. Amén. Luego dice, el 23 viene, y antes que viniera la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para lo que iba a ser revelada, para la fe que iba a ser revelada. O sea, ¿qué hizo Dios? Dios le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Pero de ahí a que esa promesa se cumpliera, tenía que pasar un tiempo. Ahora, ¿qué iba a hacer Dios en el tiempo en que del cumplimiento de esa promesa? Pues entonces trajo la ley, para que por medio de la ley guardó al pueblo hasta que viniera ¿qué? La promesa. Amén. Fíjese bien, porque lo que importaba era ¿qué? ¿Qué era lo que Dios estaba interesado en traer? La bendición, la promesa que Dios le dio a Abraham. Amén. Eso es lo que importaba. Amén. Que esa promesa se cumpliera. Pero mientras la promesa se cumplía, mientras esa descendencia llegaba, claramente Dios tenía que hacer algo para conservar al pueblo, a Israel, para guardarlos y para enseñarles la conciencia de lo que es pecado y de lo que es maldad. Para que cuando viniera entonces la promesa de la descendencia, entonces Israel pudiera correr a refugiarse en esa gracia, en esa salvación. Amén. Pero tristemente no pasó eso. Al menos no con todos. Amén. Luego dice, así que la ley, el 24, así que la ley ha sido nuestro tutor hasta el Mesías, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Amén. Y habiendo venido la fe, ya no estamos bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Yeshua el Mesías. Y aquí es algo, esto le cuesta a mucha gente entenderlo. ¿Qué pasó con la ley? Si ya vino la simiente, si ya vino la promesa, ¿qué dice aquí? Que estábamos ¿qué? Bajo tutor, ¿verdad? Dice, y habiendo venido la fe, ya no estamos bajo tutor. ¿Entonces qué significa eso? Que claramente los judíos que habían venido a la fe, que habían aceptado la promesa de Dios y la bendición de Dios a través de Jesús el Mesías, claramente ya no necesitaban ¿qué?
la ley para guiarse, la ley para controlarse, la ley para no pecar. ¿Por qué? Porque ahora entonces estaban viviendo en el Espíritu de Dios. Y el Espíritu primeramente, Dios a través del Mesías, ¿qué hizo con nosotros o con el pueblo judío? A los que creyeron, los libertó del poder del pecado. Y si en ti ya no hay poder de pecado, no necesitas ley. Porque la ley es para ¿quién? La ley es para el pecador. La ley es para el que roba, para el que mata, para el que secuestra, para el que viola. Amén. Para todo aquel que es transgresor, para él es la ley. Pero para el que es justo, para el que vive conforme al mandamiento de Dios, no hay ley. Porque el Espíritu de Dios lo guía, el Espíritu de Dios lo fortalece y le ayuda siempre a obedecer a Dios y agradar a Dios. Amén. Entonces, esto es algo que actualmente es mucho más difícil porque claramente está el movimiento mesiánico que ha traído nuevamente esto de que hay que guardar la ley y algunos están circuncidando y algunos están viviendo conforme a ciertos rituales judíos de ponerse kipá, de ponerse talí, y todas las costumbres que practica el judaísmo ortodoxo que no cree. Amén. Ahora, claramente, hoy en día es tan actual esta carta para que los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús el Mesías entendamos de que no tenemos que ir a recurrir a las obras para ser salvos, sino que hemos recibido la salvación es por la fe que tenemos y porque creemos que teniendo el Espíritu de Dios, entonces vamos a poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Recuerde que no es para nosotros vivir una vida de libertinaje ni de pecado, sino que es para poder agradar a Dios. Amén. Dice, no hay judío ni griego, no hay siervo. El 27 dice, porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Y esto es lo que hablamos hace rato. Si una persona cree en Jesús el Mesías y se bautiza en Jesús el Mesías, entendiendo que lo que está haciendo a través del bautismo es morir a todo lo que era antes, a toda esa vida pecaminosa, a toda esa vida de maldad, aún a ese pacto al judío que vivía en el pacto de la ley, aún morir a ese pacto de la ley para poder entrar en un nuevo pacto. Claramente todo aquel que se bautiza en Jesús el Mesías, así como ha muerto en Jesús el Mesías, así también el Mesías vive en él. Y recuerde, si el Mesías vive en nosotros, entonces realmente caminaremos conforme Él caminó. Si nosotros seguimos la dirección del Espíritu del Mesías en nuestras vidas, claramente nunca iremos a pecar. Amén. Y si vamos descubriendo que aún tenemos batallas con esta carne, porque en esta carne aún hay deseos y pasiones que quieren levantarse, pues ¿qué tengo que hacer? Buscar cada día doblegar esta carne, a someter esta carne ¿a qué? A la obediencia al Mesías. Y que cada día yo pueda orar y pueda clamar y pueda gemir delante de Dios, Señor, ayúdame, porque sin ti no puedo hacerlo. Porque sin ti vuelvo atrás. Porque sin ti voy a resbalar. Amén. Pero por eso dice la Escritura que los que tenemos el Espíritu del Mesías clamamos como hijos y decimos ¿qué? Abba, Padre. Porque creemos que en Él fuimos hechos sus hijos. Y como hijos podemos venir a Él a implorarle. No queremos alejarnos de Él, no queremos apartarnos de Él, no queremos manchar nuestros vestidos, sino que queremos caminar cada día agradándole en todo, buscando perfeccionarnos en todo. Amén. Y que no podemos descuidarnos, porque si hemos recibido por el bautismo la vida de Jesús, el Espíritu del Mesías en nosotros, y nos descuidamos y nos olvidamos de dónde nos trajo Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros, y empezamos otra vez a dejar que la carne empiece a florecer y a levantarse, pues entonces estamos alejándonos de Él. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál es la exhortación? No apaguéis ¿qué? El Espíritu de Dios. Amén. Claramente yo cada día tengo que alimentar este Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu del Mesías que está en nosotros. El deseo de querer cada día santificarme más, perfeccionarme más, porque no somos perfectos, pero Dios conoce nuestro deseo, nuestro corazón de querer cada día que agradarle y serle agradables. Amén. Entonces,
Eso es lo que hay que entender en cuanto a la fe. Amén. Y dice, el 28 dice, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Yeshua el Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Habíamos leído esta mañana que había un ministerio para la circuncisión y un ministerio para la incircuncisión. Pedro fue mandado a la circuncisión, o sea, a los judíos, y Pablo fue enviado a los gentiles. Pero dice ahora Saulo a través de la carta, dice, en el Mesías no hay judío y no hay griego. Entonces, ¿cómo somos lo mismo? Porque hay un solo evangelio. Tanto el judío, que guarda las tradiciones y los mandamientos que le fueron enseñados en su cultura, pero no poniendo su confianza, porque claramente para eso creyó el Mesías, para descansar en el hecho de que la redención, la justificación es por la fe y no por las obras. Claramente, aunque ellos son circuncidados y estos no son circuncidados, buscamos la misma justificación. Y la justificación es que es la fe. Amén. Que el judío, aunque sigue practicando las costumbres de su cultura, no por eso pone su confianza en eso. Porque en el momento que el judío ponga su confianza en que porque usa talí, o porque usa tzitzit, o porque usa kippah, ya se apartó, ya se fue para otro evangelio. Como el gentil tampoco. No porque hace esto o hace aquello en la religión, por eso va a ser salvo. No, los dos, Dios nos ve igual. Amén. Cada uno desde su posición y de su condición. Pero lo que importa es que nuestra fe descanse en que nuestra salvación y nuestra justificación es porque creemos en Dios y Dios nos ha dado su Espíritu. Amén. Dice el 29, y si vosotros sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Amén. Y aquí cierra él lo que empezó. Amén. Claramente dice que todos los de la fe son hijos de Abraham. Amén. Claramente igual. Si el Mesías, si somos del Mesías, si por la fe venimos al Mesías y somos el Mesías y el Padre hace morar el Espíritu de su Hijo en nosotros, entonces claramente venimos a ser hijos de ¿qué? Hijos de Abraham, hijos de la fe. Amén. Y herederos según la promesa. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hizo Saulo en toda esta porción? Hacerle entender a los Gálatas que poner la confianza en la ley, en que creer o dejarse convencer de que para ser salvos necesitan hacer esto o hacer aquello, están olvidándose de que antes de la ley hubo una promesa y que esa promesa era la que realmente estaba reservada para el tiempo en que se manifestara esa promesa, pero que mientras la promesa se cumplía, Dios trajo la ley para guardar aquí al pueblo. Pero una vez venido el Mesías, la ley no es necesaria, porque la ley fue dada por causa de las ¿qué? De los pecados, de la carne y las transgresiones de las personas. Una vez que Dios a través de la fe y del bautismo libra al hombre, o al judío o al creyente, del poder del pecado, entonces claramente no necesita una ley, porque ahora lo guía el Espíritu de Dios, el Espíritu del Mesías. Amén. Recuerde, ¿la ley está abolida? No, porque entonces la ley sigue diciéndole al ladrón, eres pecador, sigue diciéndole al adúltero, eres pecador, sigue diciéndole al homicida, eres pecador, y a todo el que peca le sigue diciendo, ¿tú eres qué? Estás bajo pecado. Y aún si un creyente que vive en Yeshua Mesías volviese a pecar, practicase el pecado, ¿qué dice la Escritura? Que cae nuevamente bajo la ley, porque la ley lo va a acusar de ¿qué? De pecador. Amén. Ahora la Escritura dice, para el que está en Yeshua el Mesías no hay condenación. Pero mientras nosotros permanezcamos ¿en qué? En el Espíritu del Mesías, obedeciendo a Dios, queriendo agradar a Dios. Pero si yo me dejo dominar por la carne y me dejo llevar por el pecado, pues entonces voy a terminar en condenación y voy a terminar bajo ¿qué? Bajo el pecado, bajo la ley, porque la ley me va a acusar de pecador. Amén. Entonces, ahora alguno dirá,
Pero es que es muy difícil no pecar. Amén. Y puede ser, porque estábamos tan llenos de pecado, estábamos tan entregados a ciertas pasiones y a ciertos deseos, que claramente ahora venimos y en la carne quiere despertarse aún esas pasiones y esos deseos que antes teníamos, ¿verdad? Y empieza la lucha con que, es que siento otra vez ese deseo, siento otra vez. Ahora recuerde, que el deseo surja no es pecado. El pecado es que tú lo alimentes y llegues a la acción. Amén. Porque no podemos impedir que esta carne surjan deseos. Amén. Tú no puedes impedirle al estómago que desee comer. Amén. El punto es, lo que sí puedes controlar es qué es lo que quieres comer. Amén. Igualmente, pues el deseo va a surgir. Amén. Pero hay deseos que se controlan, ¿verdad? El Mesías puso algo muy fuerte. Dice que si alguien viera a la mujer ajena y la deseara en su corazón, amén, dice, ya adulteró con ella. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, si el desear solamente, claramente que para que el ver es una cosa, el que surja el deseo de querer estar con esa persona es lo que se va a juzgar. Si tú vas a alimentar ese deseo, si le das rienda suelta a ese deseo, si vas a desearlo en tu corazón. Amén. Entonces es ahí donde claramente no solamente se juzga la acción, sino se juzga aún a ver cómo yo manejo mis deseos. Estas cosas que surgen en nosotros. Y por eso es que la Escritura que nos manda, hacer morir la carne con sus pasiones y deseos. O sea, es mi deber, que yo debo entender que todo el mal está en esta carne y que yo no puedo darme el lujo de permitir que esta carne se levante, porque una vez que yo deje que la carne se levante, viene la concupiscencia, y de la concupiscencia, ¿qué viene qué? Viene el pecado, y el pecado produce la muerte. Amén, porque la paga del pecado es muerte. Amén, así que no podemos darnos el lujo de que ningún deseo prospere en nuestra mente ni en nuestro corazón. Amén. Vamos a dejar allí. Yo espero en Dios que quede claro esto de la ley. Amén. Y no se trata de que la ley está abolida, es entender en qué condición está el creyente y en qué condición está el pecador. Amén. Amén. Esperemos que